Dios nos habla de muchas maneras. ¿Cuántos de los que están en este lugar quieren escuchar la voz de Dios? Y muchos de nosotros a veces pensamos que Dios no habla, que Dios se queda callado. Pastor, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hago para saber si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios o no? Pastor, he escuchado que Dios habla y me he parado muchas veces, he visto muchas personas que se paran en el púlpito y dicen, Dios me habló, pero a mí no me habla Dios. ¿O cómo hace Dios para hablar? En alguna ocasión le decía yo a Dios, le dije, Señor, ¿cómo haces tú para hablarle a tantas personas que veo que cuando se paran a predicar dicen, Dios me dijo, cambia el tema? Yo traía este tema para predicar, y precisamente cuando llego al templo Dios me dice, no vas a predicar de este tema, sino que vas a cambiar el tema y vas a predicar la palabra que yo te doy. Y le preguntaba precisamente ayer a Dios, le dije, Señor, ¿cómo hace? ¿Cómo hago, Señor, para...? Porque yo sí escucho tu voz, pero hay muchas personas que continuamente están diciendo, Dios me habló, Dios me dijo, y yo quisiera, Señor, así. Entonces, basado en eso, Dios me dio la oportunidad de preparar este tema y compartirlo con cada uno de ustedes. En primer lugar, Dios sí habla. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios sí habla. Desde el principio de la humanidad, Dios ha hablado a la humanidad. Y Dios ha hablado de muchas maneras a la humanidad. Y me gustaría en esta mañana que miráramos por la palabra de Dios cómo Dios le ha hablado a la humanidad y cómo Dios se ha manifestado a la humanidad en el transcurso de la misma humanidad desde el principio de la creación. Dios sigue hablando. Y lo que Dios necesita es que nosotros afinemos nuestros oídos o seamos sensibles a la voz de Dios. Entonces, me gustaría que fuéramos por un momento a la palabra del Señor, al libro de Génesis, al capítulo 2, libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a estar leyendo el capítulo 2 del libro, y vamos a estar leyendo el versículo 25. Dice la palabra del Señor: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿y qué pasaba? Y no se avergonzaban. Eso estamos hablando aquí de cuando el hombre y la mujer estaban en el huerto del Edén y no habían cometido pecado. La Biblia dice que ellos estaban ¿cómo? Desnudos. ¿Y qué? Y no se avergonzaban. Eso quiere decir que ellos no tenían conciencia de maldad o conciencia de pecado. No tenían en su mente esa mente malévola, que podían mirarse en el uno al otro sin necesidad de pensar mal o de maquinar pensamientos malévolos. Cuando el hombre o cuando Dios crea al hombre en esta conciencia sin pecado, pues es hermoso, es poder ver cómo en ellos no hay una maldad, no hay un mal pensamiento. Todos nosotros, los seres humanos, luchamos con nuestros pensamientos, luchamos con lo que vemos. De hecho, he tenido que decir algunas veces que gracias doy a Dios que no nos deja descubrir nuestros pensamientos de nuestros hermanos o de las personas. Porque si nuestros pensamientos fueran descubiertos, créame que
Muchas personas dirían, jamás llegué a pensar que usted pensara eso, o que tuvieras eso en tu mente, o que hay en tu mente. Imagínate que nosotros pudiéramos ser como la pantalla de un celular o de un computador, aquí en la frente, que salieran nuestros pensamientos así, estoy pensando esto, estoy pensando lo otro, y uno leyendo ahí, sería terrible. Entonces, lo que yo logro ver es que cuando Adán y Eva, ellos no habían cometido pecado, ellos andaban con una conciencia que limpia, tranquila. De hecho, Dios me ha dado la oportunidad de ser abuelo y tengo un hermoso nieto llamado Josué. Tiene 5 meses y Josué le gusta cuando le quitamos la ropita, así que él empieza a batir sus patitas cuando le quitan uno la ropita y se ríe y él se divierte. Él está desnudo y levanta sus patitas, se las come y muestra todo y no le da pena. Decía yo, a ver quién de ustedes puede hacer eso. Pues lógicamente que no lo podríamos hacer, porque la conciencia de Josué es una conciencia que de inocencia todavía, no hay maldad en él, pero sino en la conciencia de nosotros sí la hay. Entonces nosotros no podríamos hacer eso, no podríamos alzar las paticas y en la casa decir mire acá y no sé qué es, sí, porque hay maldad. Pero ¿por qué hay maldad? Pues fruto del pecado, de la desobediencia. Y aunque nosotros hemos pecado, Dios en su amor y en su misericordia nos sigue hablando. No solamente Dios le hablaba a Adán y Eva en el momento de conciencia limpia, sino que también Dios, al ver que Adán y Eva pecaron, Él sigue ¿qué? Hablándole al hombre, le sigue hablando a la mujer. Por eso dice la palabra del Señor en el capítulo 3, en el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba ¿dónde? En el huerto, al aire ¿de qué? Del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles ¿de qué? Del huerto. ¿Qué escucharon ellos? ¿Qué escuchaban ellos? La voz de Dios. Dios estaba hablando en el huerto. Dice que se paseaba la voz de Dios en el día. Adán, Eva, Adán, Eva, Adán, porque él tenía relación con su creación. Y la creación es necesario que escuche la voz ¿de qué? De Dios. Diga conmigo, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y Adán y Eva escucharon la voz de Dios, pero ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿Quién se esconde? ¿O por qué se escondieron? Porque sentían culpabilidad. Ellos sintieron culpabilidad y dijeron, mejor escondernos. Y hay personas que Dios les habla, y estas personas lo que hacen es esconderse o desobedecer a Dios, o tratan de ¿qué? De huir de Dios, estilo Jonás. Dios le habló a Jonás y le dio una misión, pero Jonás, dice la Biblia, que huyó de Dios. Él pensó que podía huir. Diga a la persona que está a su lado, dígale, no puedes huir de Dios. Dígale, la voz de Dios está en todo lugar. En todo lugar donde tú vayas, Dios siempre te va a hablar. Ahora, es interesante ver aquí que el interesado en hablar es Dios, ni siquiera es el hombre. Sino es Dios, es la voz de Dios que se paseaba. Adán, Eva, Adán, Adán, Eva. Adán, dice que se paseaba la voz durante el día, pero ellos ¿qué? Se esconden. Y se esconden porque hay temor en ellos. Nosotros decimos, yo quiero que Dios me hable.
Y Adán y Eva se escondieron cuando Dios les iba a hablar. Bueno, por un momento pienso, tuvieron temor de Dios. Pero muchos de nosotros a veces pensamos, yo quiero que Dios me hable, venga a ver. Hábleme, Señor. Pero también debe de causar temor en el corazón de uno, en escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios, pero escuchar la voz de Dios no es escuchar la voz de su amigo o la voz de su jefe. No, escuchar la voz debe de causar ¿qué Dios va a decir? Cuando el pueblo de Israel, o cuando llegaba el sacerdote Samuel, el pueblo de Israel salía a recibirlo y le daba temor cuando él llegaba. ¿Saben por qué? Porque no sabían qué venía a decir de parte de Dios, si era bueno o era malo. No sabían, les daba temor escuchar las noticias que venían de parte de Dios. Y muchas veces nosotros decimos olímpicamente, yo quiero escuchar a Dios, pero a veces no sabemos qué nos puede hablar Dios. Cuando Dios le habla a hombres, por ejemplo, le habló a Ezequías y le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque te vas a morir. Esa es otra manera de hablar de Dios. No solamente pensamos que Dios nos habla de una manera bonita. Ay, hijo mío, yo quiero hacer esto contigo, yo quiero hacer contigo un arte, yo quiero llevarte allá. No, Dios muchas veces habla para reprendernos. Y muchas veces nosotros no estamos preparados para escuchar esa voz. Que Dios nos diga, Luis Carlos, ha llegado un tiempo de castigo para tu casa, para tu vida, porque tú has sido desobediente a mi palabra. Causa miedo, causa temor. Entonces a veces nosotros siempre nos gusta leer. La palabra es, hijo mío, te amo. Hijo mío, tengo promesas para ti. Pero nuestro Dios, un buen Dios, también corrige. Porque al que ama a sus hijos, los corrige. El que no ama a sus hijos, los deja a que hagan lo que quieran. Entonces dice la palabra del Señor, dice, versículo 9, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Se había perdido el hombre, no se perdió Dios. Diga conmigo, yo no vengo a buscar a Dios, yo vengo a presentarme delante de Dios. Hay personas que dicen así, yo me voy a buscar a Dios como si Dios se haya perdido. Él está en todo lugar. No, yo vengo a buscar de Él, a aprender de Él. Dios no se ha perdido, el que se perdió fue el hombre. Por eso Dios le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué te hiciste? ¿Qué hiciste? Y él dice, ¿qué dice? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? ¿Y tuve qué? Miedo. Tuve miedo de la voz de Dios. Adán está diciendo, oí tu voz, tuve miedo. A veces hace falta en nosotros algo que se llama reverencia, temor. Algo muy fuerte que nos debería de poner a temblar y no llegar olímpicamente. Yo sé que hay una cortina. Yo sé que Cristo, cuando vino, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio acceso a la presencia de Dios. Pero delante de la presencia de Dios no puedes entrar tú olímpicamente como, Señor, aquí llegué yo. No, aquí dice la palabra del Señor, oí tu voz y tuve miedo. La Biblia dice que cuando los reyes de la tierra, las naciones, escuchen la voz de Dios, aquel día dice que lo que ellos más desean es que las montañas caigan sobre ellos o la tierra se abre y se los trague. Porque es un temor. Cuando Dios habla, la tierra tiembla ante su voz, dice la palabra de Dios. Tiene temor la tierra. Se conmueven las montañas. Y a veces nosotros decimos, yo quiero que me hable Dios. Pero Adán dice, tuve miedo cuando oí tu voz. Adán sabía lo que significaba la voz de Dios. Adán sabía que la voz de Dios es poderosa. Adán sabía
Jesús le habló a una higuera y le dijo: no nazca más fruto de ti. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? La higuera no se murió. Los discípulos quedaron sorprendidos. Mirá, la higuera que él maldijo. Es que lo que Dios dice se cumple. La misma naturaleza tiene que obedecerle a Dios. Y tiembla la naturaleza delante de él. Adán dice: yo tuve miedo, oí tu voz. ¿Y tuve qué? Y tuve miedo. Dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. ¿Cómo estaba Adán? Desnudo. Dice porque, y Dios le hace la pregunta: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué pasó con tu inocencia? ¿Qué pasó con tu mente? ¿Qué pasó con esa maldad que hay en tu corazón? Entonces, muchas veces nosotros creemos que somos buenos. Muchas veces nosotros creemos que Dios está en la obligación de hablarnos porque yo soy muy bueno, o porque hay algo más que se me viene a mí a la mente. Yo he sido redimido por la sangre de Cristo, he sido santificado, he sido limpiado por la sangre de Cristo. Y creemos que porque hemos sido limpiados, santificados, apartados por la sangre de Cristo, tenemos el derecho, o ya no tenemos pecado. Pues lógicamente no tenemos pecado, somos vistos inocentes, pero delante de nosotros hay algo por lo cual nosotros luchamos, ¿me hago entender? Contra nuestra naturaleza. Yo puedo llevar años en la iglesia, escúcheme bien, yo puedo llevar 30, 40 años en la iglesia, pero sigo luchando contra mi naturaleza. Yo puedo crecer en algunas áreas de mi vida cristiana, pero en otras áreas no puedo crecer. A veces pasa eso. Yo veo personas que han crecido en algunas áreas, pero en otras áreas no han crecido. Se han llenado de avaricia, amor al dinero, o se volvieron, el amor se influyó en ellos por el prójimo, por la iglesia, por la obra. Entonces en algunas áreas crecieron, pero en otras ¿qué? En otras menguaron. Entonces cuando nos pasa eso, entramos en un error, y es atender a justificarnos y a decir que nosotros no merecemos que Dios nos discipline. Porque estoy en la iglesia, Señor, estoy en la iglesia, allí oro, allí diezmo, allí ofrendo, allí sirvo. Por lo tanto, Señor, yo soy bueno. Por lo tanto, Señor, creo que me tiene que ir ¿qué? Bien. Señor, nada malo me tiene que suceder a mí. Señor, tu palabra dice que el Salmo 91, ¿qué dice el Salmo 91? Dice que ninguna plaga tocará mi morada, así que ninguna plaga podrá tocar mi morada. Que el Señor, que se puede levantar un ejército contra mí, pero que si tú estás conmigo, nada malo me puede suceder. Pero a veces nosotros también ocasionamos las cosas malas, porque hay cosas en nuestra vida que no hemos sacado. ¿Me está comprendiendo? Hay cosas que, como les dije, hemos crecido en algunas áreas, pero hay otras cosas que necesitamos sacar. Hay otras cosas que nos están haciendo esclavos y que Dios nos ha hablado de muchas maneras y no lo hemos hecho. Dios te ha hablado de muchas maneras: deja la pornografía, pero tú no quieres hacer caso. Entonces Dios tiene que disciplinarte. Dios te ha dicho muchas veces: tienes que ser honesto, pero tú sigues siendo deshonesto. Y Dios tendrá que... Tuve miedo, Señor, cuando oí tu voz, dice él. ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? Desnudo. Entonces quise esconderme, quise taparme con unas hojas. Entonces ellos escucharon la voz de Dios, pero miremos cómo reaccionaron a la voz de Dios. Porque creo que había podido ser más fácil donde ellos se hubieran arrepentido y haberle dicho: Señor, pequé, te fallé. Y no ellos tratar de esconderse. Diga a la persona que está a su lado:
Si quieres, escóndete. Métate debajo de las piedras, donde tú quieras, pero de allá Dios te va a sacar. De allá Dios te va a sacar. Entonces me gustaría que miráramos un hombre en la Biblia, en la palabra del Señor, un hombre que sufrió mucho. Los teólogos dicen, o los historiadores de la Biblia dicen que fue el primer hombre, o fue el primer libro de la Biblia que fue escrito. ¿Sí saben cuál fue? ¿Cuál? El libro de Job. Así que me gustaría que nos paráramos un momentico en lo que vivió Job, capítulo 33 del libro de Job, y me gustaría que viéramos el versículo 12, si no estoy mal. Libro de Job, capítulo 33, el versículo 12. Este capítulo, el capítulo 33 del libro de Job, Job está hablando de que él ha sido recto delante de Dios, que él no ha cometido ninguna falta delante de Dios. Entonces uno de sus amigos, Eliú, censura a Job y le dice a Job: tú no has podido ser recto delante de Dios, no hay una persona que pueda ser recto delante de Dios. Y Job dice que fue Dios quien se ensañó con él sin ninguna causa, que fue Dios quien determinó castigarlo simplemente porque él quiso, porque es Dios. Entonces Eliú le habla a Job y le dice: tú no puedes igualarte a tu creador, tú no puedes censurar a tu creador, porque tu creador sabe lo que está pasando en tu vida en ese momento, en medio del dolor. Diga a la persona que está a su lado: cuando estés pasando una situación difícil, no hables contra Dios. Job estaba viviendo esa situación difícil. Entonces Eliú le dice en el versículo 12 del libro de Job, capítulo 3, versículo 12: y aquí en todo no has hablado, ¿qué? Justamente, le está diciendo Eliú a Job: he aquí en todo no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que quién. ¿Qué hombre? Diga a la persona que está a su lado: Dios está por encima de todos los hombres. Eliú le está diciendo: Dios es mayor que quién, que el hombre. Dios es más grande que quién, que el hombre. Y le dice: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta ninguna de qué, de sus razones. Ahora, aquí lo que quiero que me comprenda es: Job estaba diciendo: Dios, bájate, ponte a mi nivel y me das las razones por las cuales yo estoy sufriendo. Quiero que me hables, quiero que me digas por qué me castigas, quiero que me digas por qué. O sea, Job le estaba diciendo a Dios: Señor, bájate y hablemos, dame una razón, dime por qué. ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles decimos: ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y queremos que Dios se pare al frente y que Dios nos diera por esto y por esto y por esto, listo. Pero no escuchamos la voz de Dios que nos diga: es por esto y por esto. Y decimos así: Dios no me escucha. Y podemos decir lo que dijo David en el Salmo 22: clamo a ti de día y de noche y no me escuchas, Dios. Job le dijo a Dios: clamo a ti y tú no me respondes, no aceptas mi clamor. Parece que Dios se quedara ¿qué? Callado y no me hablara. Parece que Dios no estuviera interesado en hablarme. Porque ¿cuántos de nosotros en los momentos más difíciles es cuando queremos escuchar la voz de Dios? ¿No es así?
¿Sí la queremos escuchar? Pero no la escuchamos. Parece que Dios cerrara su boca y no nos hablara. Entonces, Él está diciendo, aquí dice, Eliú le dice a Job, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta ninguna de qué, de sus razones. O sea, Dios, Él toma sus propias ¿qué? Decisiones. Él no dice, es que voy a tomar una decisión, voy a preguntarle a Elí a ver si está de acuerdo, o a Luis Carlos. No, Él no da cuenta a los hombres de sus razones. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 55, el versículo 8 dice, los pensamientos del hombre no son los mismos pensamientos de ¿quién? De Dios. O sea, los pensamientos de Dios están más altos que los de los hombres. El hombre no podrá entender el lenguaje de Dios. Entonces, ¿qué dice? El hombre no puede llegar y decir, Dios, es que hablemos aquí amigablemente y ya. Entonces dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, mire lo que dice aquí. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre ¿qué? Pero el hombre no entiende. Aquí el versículo 15 dice, por sueño, en visión nocturna, cuando cae ¿qué? Cuando cae el sueño sobre los hombres, cuando se adormecen, ¿dónde? En el lecho. Entonces Dios revela al oído de los hombres y les enseña ¿qué? Su consejo. ¿Sí está leyendo sí está leyendo conmigo lo que dice la Biblia? Aquí Job, escúcheme bien, no tenía la Biblia. Por eso les dije que según los teólogos, ¿cuál es el primer libro de la Biblia escrito? Job. Entonces Job no tenía la Biblia. Entonces Eliú le dice, yo creo que Dios sí habla. Y Dios habla de diferentes maneras. Le dice por sueños. ¿En qué más? En visión nocturna, cuando cae el sueño sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Entonces Dios ¿qué? Revela al oído de los hombres y les señala ¿qué? Su consejo. Pero algo que yo sí he notado en mi diario vivir es que cuando yo llego a mi lecho después del día, ya llega uno a descansar, uno dice gracias Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero Dios, gracias por darme la oportunidad nuevamente de estar en esta cama. Y como que uno empieza a reflexionar durante lo que hizo en el día. Bueno, eso me pasa a mí. Y digo, Dios mío, perdóname, yo cometí errores. Y Dios empieza a hablarle. Y muchas veces, lo digo en estas palabras, Dios ministra mi corazón en ese momento. Y lloro ahí en la cama diciéndole, Dios, perdóname. Dios me empieza a traer a la mente personas de sufrimiento y empiezo a pedirle a Dios. Y Dios sí habla a mi corazón en el momento del hecho. Pero dice la Biblia, me gusta lo que dice el versículo 17, porque dice que Dios habla para quitar al hombre de su obra, para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón ¿qué? La soberbia. O sea, nosotros por lo general somos soberbios. Entonces Dios dice, yo quiero hablarle, o sea, que las situaciones difíciles que vienen muchas veces es para qué, para quitarnos ¿qué? La soberbia. Job decía, yo no he pecado, yo he sido recto delante de Dios y no merezco ningún castigo. Y Eliú le dice, ¿por qué contiendes? Dios sabe lo que está haciendo. Dios no da razón en ninguna de las cosas que él hace. Entonces, pero mire lo que le dice el versículo 18: detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte. ¿En qué? En todos sus huesos. O sea, ¿qué está diciendo? Dios sí habla al hombre, ¿de dónde? Cuando está en la cama, y no solamente cuando está en la cama bien, sino cuando está ¿qué? Enfermo. Cuando está enfermo, Dios le está hablando. ¿Qué eres tú? ¿Qué tan soberbio eres tú? Cuando
Cuando uno está enfermo, postrado en una cama, uno se da cuenta que todo lo que uno ha conseguido no es tan importante como la salud de uno, y que realmente uno no es nada. Y ahí es cuando Dios empieza a hablarle. Mire, Luis Carlos, en lo que vas a terminar. Y ahí más adelante dice que el hombre, para quitar la soberbia, dice que se pueden descubrir los huesos del hombre. Mire, escúcheme otras palabras. Usted mira así sus manos y ¿qué ve? Carne, ¿cierto que sí? Pero si llegara alguna enfermedad terrible, esa carne empieza a desaparecer, empieza a quedar como cuerito. Y cuando usted se empieza a mirar qué es, ¿sí? Empieza a descubrirse qué, los huesos, y empieza uno a darse cuenta en lo que uno está terminando. Entonces dice la palabra del Señor, algo que me gusta a mí, es que dice que Eliú dice que Dios ha hablado de muchas maneras. Y me gustaría que usted hiciera ahí como una lista de las muchas maneras que Dios habla al hombre. No solamente habló al hombre allá en el huerto del Edén, hablándole a Adán, Eva, sino que usó otras maneras para hablar al hombre, aun cuando el hombre se justificaba ahí. Y Dios tuvo que hablarle al hombre a través de las circunstancias difíciles. Le hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de los que están en este lugar han escuchado la voz de Dios en las circunstancias difíciles? ¿Sí la han escuchado? Uno escucha la voz de Dios en las circunstancias difíciles también. Y es porque Dios quiere en esas circunstancias difíciles quitar la soberbia de nosotros. Porque cuando nosotros estamos jóvenes, sanos, pensamos que nunca nos vamos a enfermar. Escuché ayer a un señor, ayer salí a montar bicicleta como lo hago a veces, y un señor venía ahí, un anciano venía en la bicicleta, y me acerqué y empecé a hablarle. Le dije, ¿y hasta dónde fue? Me dijo, yo voy cerquita. Le dije, ¿hasta dónde fui? Hasta el Alto de Rosas. Me dijo él así, ya. Y le lleva mucho tiempo entrenando. Me dijo, sí. Y le dije, ¿por qué no sale más lejos? Me dijo, sufro del coxis. ¿Y qué pasa? Él dijo, me canso muy rápido, el sillín me lastima mucho, así que no puedo ir tan lejos. Le dije, ¿y en qué trabajaba? Me dijo, ¿quiere que le cuente algo? Me dijo él, cuando era joven trabajaba en abastos cargando mulas. ¿Y sabe qué? Me echaba 2 bultos de papa, 2 bultos de zanahoria, y yo era el súper fuerte. Y todos me decían a mí, cuídate que no descuides tu salud porque estás lastimando tu salud, algún día vas a llegar a viejo. Y si no te cuidas, vas a llegar mal. Y a mí me daba risa porque yo tenía fuerza, yo era muy fuerte. Y yo le demostraba a mis amigos que podía alzar hasta 3 bultos de papa. Y me los echaba por ir. Pero hoy en día me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Me doy cuenta de lo frágil que soy y de cuánto sufro por no hacer caso. La vida un día te pone arriba y otro día te pone abajo. Me dijo él así. La vida da muchas vueltas. Pero a veces nos pasa a nosotros eso. A veces nosotros somos tan soberbios que pensamos que no necesitamos de Dios. Diga a la persona que está a su lado, el hecho de que estés bien no quiere decir que no necesites de Dios. Siempre vas a necesitar de Él. Y entonces hay muchas personas así, y Dios tiene que permitir esas situaciones difíciles. ¿Para qué? Para decirle, tú sí necesitas de mí. Cuando llamó a Adán, era porque Dios sabía que Adán estaba perdido, y se dejó escuchar la voz de Dios en el huerto, porque Dios sabía que Adán necesitaba ayuda, porque Dios sabía que Adán se había perdido, y entonces lo llamó. Y Adán dijo, yo me imagino que Adán dijo, digo yo, porque cuando él va y cose las hojas, dijo, no, la única solución para quitarme la vergüenza es poder taparme con unas hojas y listo, y todo va bien. No, todo no va bien. Esas hojas se iban a secar, se le iban a caer, y Dios sabía que tenía que hacer algo mejor que unas hojas para que Adán se cubriera la vergüenza. Y lo que Dios hizo fue cubrirlo con unas pieles de animales. No era la manera de Adán, sino era la manera de Dios. Entonces,
Hoy quiero que comprenda que Dios sigue hablando a través de las circunstancias. Y cuando tú miras, cuando tú sales en tu casa o en la noche y te levantas y miras hacia el cielo y miras las estrellas, Dios te está hablando. Dios me habló a mí en una ocasión a través de las estrellas. Y me decía Dios, me decía, ¿quién cree que hizo todas estas cosas, Luis Carlos? El mundo dice que aparecieron de la nada. ¿Y tú qué crees? Y le dije, Señor, tú las pusiste ahí, las hiciste ahí. Y en ese momento dije, qué tan poderoso eres tú, Señor. Qué tan grande eres tú, Señor. El libro de los Salmos, el capítulo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y le decía a Dios, qué grande eres. Dios sigue hablando, pero antiguamente Dios hablaba a través de ¿qué? De sueños. ¿Cómo dije? Antiguamente Dios ¿qué? Hablaba a través de ¿qué? ¿Y por qué hablaba a través de sueños? ¿Por qué? Porque todavía no había sido escrita la Biblia. Entonces Dios hablaba a los hombres a través de sueños. Muchos de nosotros a veces queremos ir al Antiguo Testamento y decir, Señor, háblame en sueños. Dios, escúcheme bien, no estoy diciendo que no pueda hacerlo, pero Dios hoy habla a través de ¿qué? De su palabra escrita. Por eso es tan triste, escúcheme bien, y quiero que me comprendan algo, encontrar personas que, el otro día hablaba con un pastor que llegó una hermana y le dijo, pastor, tuve un sueño terrible, y yo vi cómo caían los aviones y vi cómo la tierra. Entonces, y el pastor le hizo una pregunta, le dijo, hermana, dígame qué comió antes de acostarse. Y ella se había comido una cantidad de frijoles, entonces se acostó muy pesada. Y claro, se me hago entender, y al otro día se levantó traumatizada. Y vi y soñé. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los sueños. Por ejemplo, mire el libro de Génesis, el capítulo 20. Mire lo que dice Génesis, capítulo 20. El versículo 3, si no estoy mal, Génesis 20. El versículo 3, sí. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, pero Dios vino ¿a quién? A Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿me matarás también? Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano, y con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios, ¿en qué? En sueños. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve. ¿De qué? De pecar contra mí, y así no te permití que ¿qué? Que la tocases. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, llorará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y ¿qué? Y todos los tuyos. Tremenda palabra, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de qué mujer estaba hablando ahí? De la mujer de Abraham. ¿Se acuerdan que cuando Abraham llegó allá, dice la Biblia que él le dijo, los hombres de Abimelech me van a matar porque tú eres una mujer muy bonita, entonces mejor diga que ¿qué? Que eres mi hermana? ¿Se acuerdan? Entonces, como ella era tan linda, Abimelech la mandó a llamar para que ella fuera ¿qué? Su esposa. Pero Dios le habló a Abimelech en sueño y le dijo, usted que se la toca a ella y usted que se muere. Pero en ese tiempo no había un escrito de no adulterar. ¿Me está comprendiendo? Entonces, como no estaba la Biblia, no decía no adulterarás. Así que él dijo, no, yo me quiero acostar con ella. Pero Dios le habla en sueños.
Abimelech, tú vas a morir. ¿Por qué, Señor? Porque has cogido a la mujer, a esa mujer es casada. Le dijo, esa mujer tiene esposo. Le dijo, Señor, pero si yo ni siquiera me he acostado con ella. Le dijo, ella tiene marido. Diga la persona que está a su lado, terrible lo del adulterio, ¿cierto? Ella tiene marido, vas a morir, le dijo así. Y él le dice, pero Señor, dice, y le dijo, versículo 3, y le dijo, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿me matarás también al inocente? O sea, con las palabras, Señor, yo no la he tocado. Y ¿qué le dijo el Señor? Devuélvela, porque el esposo de ella es ¿qué? Es profeta, y si tú la devuelves, él va a orar por ti. ¿Y qué más? Orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú. ¿Y qué? Y se puso tremenda la situación ahí. Dios le estaba hablando a Abimelech a través de ¿qué? De sueños. ¿A quién más Dios le habló a través de sueños? A José. ¿Sí se acuerdan cuando le habló? ¿A quién más le habló a través de sueños? Ayúdeme. A Faraón también Dios se revelaba a través de sueños. También le habló a Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Dios, la escalera, Dios también le habló a Jacob. ¿A quién más? A José, el esposo de María, también le habló. Dios le hablaba a los hombres a través de sueños. Le habló también a Salomón. ¿Se acuerdan a quién? A Salomón también Dios le habló a través de ¿qué? De sueños. Pero estamos hablando que Dios le habló en ese tiempo, hablaba en ese tiempo a través de los sueños a las personas del Antiguo Testamento, porque no tenían ¿qué? La palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado en este tiempo, porque hay muchos profetas o personas que se levantan y dicen, Dios me habló en sueños, y violentan la palabra de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Hay muchas personas que violentan la palabra de Dios porque dicen, Dios me habló en sueños. Y la Biblia dice, la palabra del Señor dice que si a un ángel viniere del cielo y les hablare de qué, de otro evangelio, o sea que deja la posibilidad que pueda venir un ángel y hablarles de otro evangelio. Dice, no corran tras de ello, tengan cuidado. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra de Dios, me gustaría que leyéramos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1, libro de Hebreos, capítulo 1, el versículo 1, por favor. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios, para que ustedes tengan un poquito de mayor seguridad de lo que estamos hablando en esta hermosa mañana. Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado ¿qué? Muchas veces y de muchas maneras, ¿en qué? En otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, deténgase ahí. En otro tiempo, ¿cómo hablaba Dios? A través de sueños y a través de ¿qué? De los profetas, se dice ahí. Ahora, ¿qué dice ahora? En este tiempo, ¿por medio de quién nos está hablando? ¿Por medio de quién? De su Hijo, dice la Biblia, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. O sea, la pregunta que les hago en esta mañana es, Dios sigue hablando, sí, pero ¿a través de quién nos está hablando en estos tiempos? ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Usted vaya y lea la palabra de Dios, lea el libro de los evangelios, y va a encontrar ahí palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando le hablaba a los escribas, cuando le hablaba a los fariseos,
cuando le hablaba a las mujeres, siempre va a encontrar palabras ahí de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo nos ha hablado por su Hijo. La palabra de Dios es la boca de Dios. O sea, lo que quiero decirles en esta mañana es, usted y yo, que si queremos que Dios nos hable, necesitamos ir a la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Él nos enseña a amarnos los unos a los otros. Jesús nos enseña a pagar impuestos. Si es así o no es así. Nos enseña a sujetarnos a las autoridades. ¿Es así o no es así? O sea, Él nos está hablando. Él fue el ejemplo de obediencia al Padre. Y nosotros tenemos que sujetarnos a Él en obediencia. Señor, sé lo que tú quieres. Sé lo que tú anhelas para nosotros. El libro del Evangelio según San Juan, capítulo 17, dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has ¿qué? Enviado. Tú quieres conocer a Jesucristo, tienes que pasar tiempo en oración, en la palabra, en comunión, porque de esa manera es que Dios te va a hablar. No estar pensando, Señor, háblame, tengo tantos sueños, Señor, dame revelaciones, que no tengo tiempo de orar, entonces háblame en los sueños. Hay personas que hacen así. No, ten comunión con Dios, ten comunión con la palabra de Dios. Y hay algunos que dicen, yo oro dormido. Si yo oro dormido, a mí me gusta orar dormido. Pues hay personas que dicen, anoche oré con el Señor. Hay otros que se levantan y dicen así, anoche tuve una guerra espiritual. Sí, desde dormido. No, esos son excusas. Usted debe tener una relación consciente con Dios. ¿Me está comprendiendo? Consciente. Es más, Dios te dice a ti que cuando tú le cantes a Él, mira con tu intelecto lo que le cantas a Él, lo que tú le dices a Él. Entonces es importante que tú tengas esa conciencia tranquila para hablar con Dios. Entonces dice que en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. En este tiempo nuestro modelo es Cristo, ni siquiera son los profetas, ni siquiera son los reyes. No, porque todos ellos fallaron, es así o no es así. Salomón, con toda la sabiduría que Dios le dio, le falló a Dios. Pero el único que no falló, el único íntegro, el único santo, el único hermoso se llama Jesucristo de Nazaret, y Él es nuestro modelo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Él? Dice, nos ha hablado por medio de Él. Y necesitamos ir a Él para que Él nos hable, para que Él nos oriente, para que Él nos guíe. Luego, ¿qué más dice la palabra del Señor? Segunda manera que Dios nos habla en estos tiempos, primero a través de su Hijo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 2, el versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado con todo eso. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quién? Para los que le aman. Mire que aquí está diciendo cosas que ojo no vio, ni oído ¿qué? Oyó, ni cosas que han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene maravillas preparadas para cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros no entendemos. Pero mire lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros ¿qué?
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña a quien, subraya la palabra, con las que enseña a quien. Ay, Dios mío. Con las que enseña a quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual. ¿A qué? A lo espiritual. Si usted, no sé si en su Biblia aparece la palabra espíritu primero mayúscula y después espiritual, o la palabra espiritual que es la minúscula del hombre. Entonces me gusta esa palabra que dice, sino que las cosas que enseña ¿quién? El Espíritu. ¿Cómo nos habla Dios en el segundo punto? Primero a través de su Hijo y segundo a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Pero que, a ver, escúcheme bien, el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo tomará de lo mío. ¿Me está comprendiendo? O sea, el Espíritu Santo habla de la palabra ya escrita. Tomará de lo mío y os enseñará a vosotros. O sea, en pocas palabras, aún dice el Señor Jesucristo, cuando usted sean llevados ante los tribunales, no se preocupen por lo que tengan que hablar, sino que el Espíritu Santo, ¿qué? Hablará por quién, por vosotros. Si lo dice o no lo dice así. Entonces, muchos de nosotros decimos así: yo no me preocupo si me llevan a mí ante un tribunal. ¿Sabe por qué? Porque yo ya sé que Dios va a hablar a través de mí. Pero escúcheme bien, ¿qué va a pasar? Que si usted no ha ido a la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo va a hablar de lo que usted no ha comido? O sea, compréndame, el Espíritu Santo va a hablar lo que ya está escrito a través de tu boca. ¿Sí me está comprendiendo? O sea, pero si usted no tiene una comunión con la palabra, no tiene una comunión con Cristo, ¿de qué va a hablar? Porque dice, os recordará lo que ¿qué? Lo que ya les había dicho. A ver, se lo digo en otras palabras. ¿Se acuerdan cuando los dos iban camino a Emaús? Lucas 22 es. Sí, Lucas 22. Dice que había tristeza en ellos. ¿Por qué? Porque por todo lo que había acontecido. O sea, hubo tanta tristeza, hubo tanto consuelo que ellos se olvidaron de lo que decía la palabra de Dios referente a Cristo. Y Cristo empieza a caminar con ellos, empieza a caminar en medio de ellos. ¿Y sabe qué hace Cristo? Él les dice: oh insensatos, ¿acaso las Escrituras no decían esto de mí, de Él? Esto tenía que acontecer. Si ve que el Señor iba pegado a la Escritura y dice: esto tenía que pasar. Y dice: y les abrió el entendimiento, se dice así, y les reveló la palabra, lo que ya estaba escrito. Por eso es tan delicado a veces uno encontrar personas que sacan cosas supuestamente nuevas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero lamentablemente hay muchas personas que corren detrás de eso. Las iglesias más llenas, supuestamente las iglesias donde más corre la gente, es donde se habla de visiones, de sueños, de ideas nuevas. Pero le huyen a la palabra de Dios, a lo escrito está. Porque el ser humano nos pasa lo que le pasaba a los griegos. Seguimos buscando cosas y no estamos satisfechos y buscamos cosas nuevas.
No, si tú quieres algo nuevo, escucha bien lo que dice Dios en esta mañana a través de su palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Deja de ser natural. Esta mañana yo estaba diciendo ahí, 2 por 2 es 4. En mi mente racional, en mi mente natural, pero en la mente de Dios tal vez no es 2 por 2, 4. Tal vez es diferente. Dios lo lleva a uno a otro nivel. O sea, Dios quiere que tú salgas del racionalismo y entiendas que si quieres ver algo nuevo, la única manera de ver algo nuevo es que entres con Él en comunión y permitas que el Espíritu de Dios fluya a través de tu vida y te enseñe y te revele cosas nuevas. ¿Me está comprendiendo? O sea, nosotros no nos podemos quedar ahí porque no es seguridad. Señor, es que los sueños, Señor, es que quiero que me hable. Yo les dije esta mañana, muchos queremos que Dios nos hable. Yo deseo que Dios me hable. Y la pregunta era, ¿cómo haces tú, Dios, para hablarle tanto a esas personas que ven? Dios me dijo. Y yo le dije, Señor, en la Biblia, en tu palabra yo he visto, por ejemplo, que Abraham, tú lo llamas que Abraham fue tu amigo, y veo como no tengo exactamente en cuántas ocasiones Dios se le reveló a él en su diario vivir mientras que él vivió en la tierra, y no creo que fueran sido muchas. No creo que fueran sido muchas. Por ejemplo, cuando Dios se le revela a Salomón, y Dios se le reveló en sueños a Salomón y le habló, y no dijo Salomón, y Dios me siguió hablando a los 15 días, volví y soñé, y luego pasaron ya los 2 años, soñé, y mi guianza era que Dios me hablaba. No, le habló una vez. O sea, fue una vez. Pero hay personas que dicen, Dios me habló ayer, Dios me habla hoy, y Dios me sigue. Yo decía, ¿cómo hace? Me sentí mal. Yo me sentí mal. Le dije, Dios, ¿por qué tú les hablas a ellos y a mí no? ¿Cómo haces tú para hablarle tanto a ellos? Entonces Dios me lleva a hacer este tema y a decir que en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Que Dios sí quiere hablarnos, pero nos habla a través de ese ¿qué? De su Espíritu. Pero que para poder entender o para poder escuchar la voz de Dios, tengo que dejar de ser ¿qué? Natural. Porque el hombre natural ¿qué? No va a entender. No las va a entender. Para él son ¿qué? Locura. Porque Dios hace cosas fáciles y para nosotros es difícil. Mire, en la Biblia Dios le dijo a un hombre, por ejemplo, fácil. Llegaron a ellos los leprosos ante Jesús. Señor, si quieres, sánanos. ¿Qué les dijo el Señor? Vayan y se muestran aquí al sacerdote. Pero Señor, es que venimos a que tú nos sanes. Les dije que vayan y se muestran al sacerdote. ¿Qué tenían que hacer? Solamente eso. Entonces, devuélvase y vaya, ay, gracias, Señor. Y ya por el camino fueron sanos. ¿Se acuerdan? Llegó Naamán y le dijo Eliseo, ve y te sumerges 7 veces en el río Jordán. Y Naamán dijo, pero si allá en Siria hay otros ríos más limpios. Pero Dios solamente le estaba dando algo sencillo. Ve y te sumerges, y ya era algo sencillo. Y Dios habla de muchas maneras. A veces, discúlpeme, pero no quiero, quiero que me comprenda. Dios dice que también Él habla a través de los hombres que son dueños de sí, ¿qué? De sí mismos. O sea, personas que son conscientes, que tienen, ¿cómo se llama eso? Una personalidad o un carácter. Pero no pueden ser esas personas que
que un día salen con unas cosas, otro día salen con otras cosas. O sea, personas que uno desconfíe. ¿Me está comprendiendo? Entonces, Dios sí quiere hablarte a ti, sí quiere hablarnos. Y es una gran bendición poder escuchar la voz de Dios. Pero es necesario que volvamos a la palabra de Dios. Termino con este versículo. Job capítulo 30, el versículo 20. Libro de Job capítulo 30, el versículo 20. Dice la palabra del Señor. Job 30, el versículo 20. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y ¿qué? Y no me atiendes. ¿Qué más dice? ¿Qué más le dice Job? Y has vuelto ¿qué? Cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Tremenda lo que está diciendo Job, ¿cierto? Lo que Job le está diciendo a Dios. Clamo a ti, ¿qué? ¿Cuál era la posición de Job? Yo oro, pero Dios, ¿qué? ¿Estaría lo correcto, Job? ¿Estaría lo correcto, Job? ¿Cuántos saben que Dios sí nos escucha? ¿Cuántos saben que Dios sí nos escucha? Diga a la persona que está a su lado, Dios sí te escucha. Así que sigue clamando a Él. Segundo, ¿qué más dice? Me presento y no me atiendes. Diga, Dios siempre te va a atender. El problema es que tú no vas a Él. El problema es que tú piensas que tú no le interesas a Dios. Y que Dios no te va a atender, que Dios está ocupado en otros asuntos. No, Dios sí te va a atender. Lo que tienes que sacar una cita. No hay agenda para buscarlo, nos toca que espere, porque primero están los chinos, los japoneses, los ecuatorianos, primero están todos ellos. El día en que te voy a atender va a ser este día. No, Dios siempre te va a atender. ¿Y sabe qué más dice Job? Te has vuelto cruel conmigo, le dice así, ¿cierto? Si él le dice así, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Hay muchas personas que dicen así, parece que Dios se ha ensañado contra mí, solo me persigue a mí y solo me quiere castigar a mí. Es necesario que tú escuches la voz de Dios. Dios sí quiere hablarte y quiere hablarte de muchas maneras. Escoge las maneras que tú quieres que te hable Dios. Entonces, le dejo esta razón. Job 33, desde el 12 en adelante dice que hay una manera de hablarle, ¿se acuerdan? Cuando estés en la cama y cuando tú ya empieces a ver cómo se está la enfermedad, cómo te está matando. Y tal vez allá escuches la voz de Dios, pero ojalá que no esperes a eso y aprendas a escuchar la voz de Dios. Amén. Ponte sobre tus pies, regale un aplauso al Señor en esta mañana. Quiero pedirte que levantes por un momento tus manitos al cielo y que ores conmigo en esta mañana. Señor, en esta mañana quiero pedirte perdón, porque Señor, he buscado escuchar tu voz y no he ido a la fuente, Señor, que es tu palabra. Y mucho menos, Señor, he tenido temor. Que a mí me parece, Señor, que llegarte a escuchar tu voz, aunque es mi anhelo, Señor, pero a veces no tengo el temor suficiente para estar preparado para escuchar tu voz. Sé que tu voz es poderosa. Sé que la tierra tiembla ante tu voz, pero a veces la soberbia, Señor, en mi corazón me lleva a ponerme delante de ti, de que tú me tienes que hablar. Ese era el pensamiento, Señor, de Job. Job, él pensaba que él quería que tú le hablaras, pero
Él sentía que era la obligación tuya hablarle. Él creía que era la obligación tuya y que si no te hablaba era porque tú te habías ensañado contra Él. Y a veces, Señor, tenemos esos pensamientos nosotros. Sé que tú no estás en la obligación de hablarme, pero en esta mañana deseo escuchar tu voz con mucho temor y con mucho temblor, Señor. Sé que no he caminado rectamente en obediencia. Sé que te he fallado de muchas maneras, Dios. Y sé que tú eres santo. Pero permítame, Señor, decirte en esta mañana. Permíteme, Señor, levantar mi voz y pedir, Señor Dios de los cielos, que tú tengas gracia para conmigo, Señor, como la tuviste con Noé, Señor. Tú determinaste, Dios de los cielos, un juicio sobre la tierra y decidiste acabar con todo ser viviente, dice tu palabra. Pero Noé halló gracia. Permíteme, Señor, que tú en esta mañana, Dios, me mires con gracia, Dios, y que tú puedas hablar a mi corazón a través de tu Espíritu Santo. Habla mi vida, porque no sé, Señor, estoy confundido. Hace falta luz en mi camino, Dios. Quiero que tú seas mi luz. Quiero que tú me guíes. Quiero que tú me lleves de tu mano, Señor. Enséñame a conocerte más, porque no te conozco, Dios. Porque a veces lo único que tengo, Señor, es una religión. Pero me ha faltado tener comunión contigo, mi Rey. Quiero conocerte, Dios. Quiero que tú hagas algo grande en mi vida, Dios. He escuchado decir muchos hombres, oh Dios, que un encuentro contigo, Señor, es suficiente. No quiero solo tener un encuentro, Dios. Quiero tener muchos encuentros contigo, Rey. Quiero que tú me enseñes a diario por el camino que debo de elegir, Señor, por donde debo caminar. Señor, en esta mañana, tómame, Señor, de la mano y nunca me sueltes. Quisiera caminar contigo, Dios, también en medio del silencio. Aunque no escuche tu voz, Dios, quiero callar y caminar a tu lado. Aunque no entienda lo que sucede a mi alrededor, oh Dios, porque tú no estás en la obligación de decírmelo, Dios. Porque tu palabra dice, mi amado Dios de los cielos, que tú no das razones a los hombres de lo que haces. Pero quiero caminar contigo, Señor, en medio del silencio y contemplar, Señor, tus maravillas, contemplar, Señor, tu naturaleza. Pero no quiero levantar mi voz, Señor, para contender, para preguntarte por qué haces esto, por qué haces lo otro, ya que tu palabra dice, Dios, ¿acaso contenderá el barro con su hacedor? Porque soy tan solo barro, Dios, y tú me formaste, tú me hiciste así como bien te pareció, Dios, y tú determinaste que todo estaba bien y que tenía que ser así. Por eso, Señor, en esta mañana quiero darte gracias. Señor, tu palabra dice que las cosas secretas pertenecen a ti. Y enséñame, Señor, a caminar, a vivir
a disfrutar, a sonreír. Enséñame a entender que tú eres un Dios grande y que tienes el control de todas las cosas. Que aún, Señor, en medio de las circunstancias, tu misericordia y tu voz será oída. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús.